Hola mis amigos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda su amigo el pastor Juan Carlos Ulloa. Bienvenidos a una nueva edición de Verdades que Liberan a través de TV La Verdad, canal online. Quiero agradecer a aquellos amigos que comparten estos videos, aquellos que escriben, que dicen está llegando a mi vida, lo he escuchado, me ha impresionado la palabra de Dios. Y esa es mi oración, de que muchas vidas, muchos corazones sean tocados por la palabra de Dios. Quiero hablar un tema hoy acerca de los padres. Ciertamente me preocupa mucho ver la nueva generación de hijos que se está levantando. Puedo decir que es una generación difícil de controlar. Ahora, recuerde, los hijos, podríamos decirlo así, son el resultado del legado de un padre. ¿Cuál es el legado que usted le está dejando a sus hijos? Es el tema que queremos compartir hoy. ¿Sabe? Muchas personas hacen alarde de sus amistades. Dicen, yo soy amigo del presidente, yo soy amigo del alcalde, fulano de tal es mi amigo. Cuando son personas famosas, se toman fotos, lo suben a las redes sociales. Y uno puede decir, bueno, tal persona es mi amigo. Pero ¿se puede usted imaginar ser amigo de Dios? Y no es que usted diga, yo soy amigo de Dios. ¿Se imagina que Dios diga, yo soy amigo de esta persona? En el libro de Isaías 41:8, Dios dice, Abraham es mi amigo. Abraham no se estaba jactando y diciendo, yo qué bruto que soy amigo de Dios y Dios es mi amigo. No era Abraham el que estaba haciendo alarde de su amistad con Dios. Era Dios resaltando su amistad con Abraham. Dios está diciendo, Abraham es mi amigo. Y uno se pregunta, ¿por qué Abraham llegó a ser amigo de Dios? Y al leer la historia de Abraham, al leer su vida, podemos encontrar, muchos lo llaman a él el padre de la fe. Un hombre de fe, un hombre obediente a Dios, porque la fe se cristaliza en la obediencia. Y Abraham fue un hombre obediente a Dios. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, él obedeció. Cuando le dijo, sacrifícame a tu hijo, él obedeció. La fe siempre se refleja en la obediencia a Dios. Pero hay algo que quiero compartir con usted hoy, que resalta el por qué Dios llama a Abraham su amigo. Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios está diciendo, una de las razones por la cual Abraham ha hallado gracia ante mis ojos, Abraham es mi amigo, es porque él va a levantar una generación que será una generación que me adore, que será mi pueblo, que será mi nación. Una generación de la cual se levantaría la nación de Israel y a través de la cual vendría el Mesías. Dios resalta que Abraham iba a impactar y a dejar un legado en su generación. Una generación que iba a adorar al Dios verdadero. Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. No dice, Abraham les va a pedir de favor a sus hijos. Dice, les va a ordenar de que ellos guarden el camino del Señor. Esa actitud de Abraham, ese legado que él iba a dejar a sus hijos, es una de las cosas que Dios resalta y por lo cual considera que Abraham es su amigo. Mire, hoy en día vemos que los papás tienen que rogarle a sus hijos, suplicarle a sus hijos que hagan algo. Y muchas veces encuentran una negativa. Muchos padres tienen que más bien hacer lo que los hijos quieren, en vez de ellos tener la autoridad, en vez de ellos haberse ganado el respeto
y que sus hijos puedan decir, Señor, sí papá, lo voy a hacer, lo que tú me digas. Es triste ver la generación que se está levantando de hijos rebeldes que prácticamente viven en una anarquía contra sus padres y se rebelan contra todo. Es triste ver aún en el pueblo creyente cómo esos hijos son incontrolables en la calle, en los centros comerciales, en la iglesia, son terribles. No los pueden controlar. Y ellos con sus rabietas, con sus actitudes, hacen lo que ellos quieren y los papás son como sus esclavos, como sus sirvientes. Alguien dijo una vez, los pájaros le disparan a las escopetas. ¿Sabe cuál es el problema? Que los padres no están dejando ningún legado a sus hijos. Y por eso se está levantando esa generación. Dios consideraba que Abraham era su amigo, porque él iba a impactar a sus generaciones. Él iba a dejar un legado y no les iba a pedir de favor, él les iba a ordenar. Si hay algo que usted necesita saber, es que en este universo Dios es la suprema autoridad. Él es el dueño de todo este universo, la autoridad más grande, por encima de todo. Pero Dios comparte esa autoridad, Dios delega autoridad. Y la primera autoridad establecida por Dios en este mundo, en esta tierra, son los padres. Dios ha puesto sobre ellos como primera autoridad sobre todo ser humano. Nuestros padres representan la primera autoridad establecida por Dios aquí en la tierra. Y cuando un hijo no respeta esa autoridad, pisotea esa autoridad, es anárquico, es rebelde contra esa autoridad, se rebela contra Dios mismo. Y todo lo que siembra, lo va a cosechar. Ahora, recuerde que la Biblia dice en Romanos que toda autoridad ha sido establecida por Dios y que quien se rebela a esa autoridad establecida por Dios, se rebela contra Dios mismo. Los padres son la primera autoridad establecida por Dios aquí en la tierra y debemos respetar esa autoridad. Ahora, el problema está no en los hijos, en los padres. Porque los padres no le están enseñando a sus hijos qué es la autoridad. Hoy la psicología dice, mira, nunca le digas no a tu hijo. Déjalo que descubra, déjale que rompa las cosas, deja que haga desastres porque está aprendiendo, está descubriendo. Y no le pongas límites. No le digas no. Pero si usted se va a la Biblia, el modelo perfecto de un padre es Dios. Y cuando Él toma a su pueblo, cuando los toma como sus hijos, le da leyes, le da reglas, le da límites. Y le dice, no adorarás otros dioses. No te harás ídolos. No tomarás en vano el nombre de Dios. No profanarás el día de reposo. No deshonrarás a tus padres. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No injuriarás a las personas. No codiciarás. No. ¿Por qué? Son prohibiciones, son límites para nuestra protección y para nuestra correcta relación con Dios. Usted se va conduciendo por la calle y encuentra un semáforo en roja que dice no pases, detente. Si usted se pasa, se puede matar. Encuentra una señal de pare y le dice no avances, detente y luego avanza. Encuentra una señal que dice detente, cede el paso y luego sigues tú. Y encontramos límites por todas partes. Que si usted se sale de esos límites, viene el desastre. ¿Qué pasaría si un tren dice ya no quiero ir por el carril, sino quiero irme por otro lado? Se descarrila y se destruye. Son necesarios los límites. Pero hoy la psicología, la enseñanza, la pedagogía moderna dice no le digas no a tu hijo, no le cohibas, no lo vayas a marcar, no lo vayas a estigmatizar, no lo vayas... Y dicen tantas cosas que van en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Abraham, él iba a impactar en sus generaciones. Él iba a enseñarle a sus hijos a honrar a Dios, a respetar la autoridad. Y usted puede encontrar más adelante
su hijo Isaac, cuando está hablando con un rey llamado Abimelech, él tiene un encuentro con Dios y dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Isaac levanta un altar para adorar al Dios de Abraham. Más adelante, Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, tiene un problema con su suegro y ellos hacen un pacto, un juramento. Y Jacob dice: yo juro por el Dios de mi padre Isaac, el Dios a quien temía Isaac. Mire, Abraham le enseñó a su hijo Isaac a temer a Dios. Isaac le enseñó a su hijo Jacob a temer a ese Dios. Y Jacob le enseñó a todas sus generaciones, a sus 12 hijos, de donde nacen las 12 tribus de Israel, a temer y honrar al Dios de Israel. Y emerge una nación, un pueblo que adora al Dios verdadero, porque Abraham les había ordenado adorar a Dios. Por eso le preguntaba al inicio: ¿cuál es el legado que usted está dejando a sus hijos? Enséñele a sus hijos a honrar a Dios. Dice en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Está diciendo: el fundamento de la verdadera sabiduría es honrar a Dios. Cuando usted honra a Dios, usted va a conocer toda sabiduría. Cuando usted honra a Dios, usted va a tener el éxito en todo lo que haga. Por ahí debe empezar. Quiero contarle una historia que está en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 35. El profeta Jeremías es ordenado por Dios a una misión especial. Déjeme contarle la historia. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en el templo de Jehová, en uno de los aposentos, y dales de beber vino. Tomé entonces, dice Jeremías, a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que está sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos hemos quedado. El Señor quería dar una lección a los príncipes, sacerdotes y a la gente de Jerusalén. Israel del norte ya había sido llevado cautivo. Ahora faltaba Jerusalén, Judea al sur. Y Dios estaba advirtiendo al sur de lo que es la nación de Israel, Judea, Jerusalén, de que se arrepientan de sus pecados, de que oigan la voz de Dios, o también serían llevados en el cautiverio. Pero ellos no hicieron caso. Y Dios toma a esta familia como ejemplo para darle una lección a ellos. Y le dice a Jeremías: llama a esta familia y dales de tomar vino. Y
Cuando Jeremías los llama, los lleva al templo y les ofrece vino, ellos dicen, no podemos beber vino. Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos mandó que no bebamos vino jamás, ni construyamos casas ni cementeras, sino que vivamos en tiendas. Así que no podemos beber vino. Miren, Jonadab, hijo de Recab, una familia sacerdotal, había impactado en sus generaciones. Les había dado una ordenanza, un mandamiento. Ustedes nunca tienen que beber vino. ¿Sabe qué triste es ver cuando muchos padres le mandan a sus hijos pequeños a comprar cerveza o bebidas alcohólicas, a comprar cigarrillos? Y le dicen, mira, no seas como yo. Y cuando los hijos son adolescentes, le dice, ven, toma conmigo, hazte hombre. Como que eso fuera hacerse hombre. Eso es hacerse bestia, no hombre. Y así introducen a sus hijos al alcoholismo, a los vicios del cigarrillo, luego de la droga. Y de esa manera destruyen sus generaciones. Dejan un legado de alcoholismo, de adicciones, de miseria, de pobreza en sus hijos. Es el legado que le dejan a sus hijos cuando hacen esto. Sin embargo, este padre no les pidió de favor a sus hijos, les ordenó y le dijo, ustedes y sus generaciones nunca tendrán que beber vino. Qué maravilloso sería si los padres de hoy hicieran lo mismo. Le dijeran a sus hijos, ustedes tienen que adorar al Dios verdadero, ustedes tienen que honrar a Dios, tienen que ir a la iglesia a alabar a Dios, Dios es digno de que vayamos allá a darle gracias, ustedes tienen que no beber vino, no intoxicarse, no tatuarse la piel, no hacer tantas cosas que hoy el mundo hace. Darles el ejemplo y decirles, eso no deben hacer, porque primero hay que dejar un legado con el ejemplo. La generación de ahora sería diferente. Las futuras generaciones serían diferentes si los padres asumieran esa postura de ordenarles a sus hijos. Hoy en día los padres tienen miedo de darle una orden a sus hijos. Y le aseguro que difícilmente sus hijos hoy obedecen las órdenes de sus padres, sino que reniegan, hacen berrinches y poco más y le levantan la mano a sus padres. Es la generación que está emergiendo, porque nace de una generación que no ha dejado ningún legado a sus generaciones. Tengo 41 años y vengo de una generación donde los que me criaron dejaron un buen legado en mí. Cuando era niño, solo conocía una cosa y era obedecer a mis padres. Me decían, no existe el no me gusta y el no quiero. Tienes que comer todo lo que te demos. Así sean brócoli, así sea lo que menos te guste. Y tienes que hacer todo lo que te decimos, porque somos tus padres, porque somos autoridad. Y es necesario respetar la autoridad. Pero recuerde que el respeto hay que ganárselo. Y cuando usted le falta el respeto a sus hijos, cuando usted no se respeta a sí mismo, no espere también que ellos le respeten. No espere que ellos le vean a usted como una autoridad. Dios nos ama y nos abraza como sus hijos. Dios no es un ogro que está siempre molesto mandándonos rayos. Dios es un Dios de amor. Pero también nos enseña que Él es el soberano Rey de reyes y Señor de señores, el que está en el trono, digno de toda honra. Hoy muchos malinterpretan el ser amigo de los hijos a que ellos puedan pisotear la autoridad de los padres. Es verdad que usted debe tener esa amistad con sus hijos. Dios era amigo de Abraham, su hijo. Eso no quiere decir que Abraham le hacía bromas pesadas a Dios o le faltaba el respeto. Pero hoy dicen, no, tienes que ser amigo de tus hijos. Y eso implica que los hijos estropean a sus padres. Es no entender la autoridad. En el ejército me enseñaron que a más confianza, más respeto. Que cuando un comandante más confianza te daba, más espacio te daba, tenías que respetarlo más. Y así también es con nuestros padres. Mientras más amigables se muestren, más respeto. No es que como ya se muestran amigables, nos paramos de encima de ellos. Los padres debemos de enseñarle eso a nuestros hijos, porque ellos no nacen sabiendo eso. Sus hijos son como cuando usted compra una computadora nueva, recién salida de fábrica.
tiene que instalarle los programas, el Office y todas esas cosas. Los que saben de computación pueden entenderlo. Y ponerle los programas. Su hijo viene con un chip vacío, donde usted le llena de toda clase de información, pero le está llenando de información basura, de virus o de correcta información. ¿Cuál es el legado que usted pone en la memoria de sus hijos? En el corazón de sus hijos. ¿Qué está sembrando en el corazón de ellos? Este hombre, Recab, sus hijos, sus descendientes, no tomaban vino y obedecían todo lo que su padre, le había ordenado. De tal manera que Dios exalta a esta familia porque habían sido obedientes a sus padres y los usa como un ejemplo para recriminar la actitud del pueblo de Israel de ese entonces. En el versículo 12 de Jeremías 35, después que ellos dicen no vamos a beber vino, dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y dile a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vosotros de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. El Señor le dijo: miren, no adoren otros dioses, dejen su mala conducta, arrepiéntanse, cambien de actitud, cambien de vida, y no se irán al cautiverio, y no les mandaré castigo. Pero este pueblo fue necio y no hizo caso. Por eso dice: más bien, esta familia obedeció la voz de un hombre, y ustedes no obedecen la voz de Dios. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? ¿Está usted obedeciendo la voz de Dios de instruir a sus hijos? Dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es usted el responsable de la formación espiritual y moral de sus hijos. No es la escuela, no es la iglesia, no es otras personas, es usted como padre. Usted es el responsable directo ante Dios de la formación moral, espiritual de sus hijos. Dice más adelante: ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Miren cuántas familias sacerdotales fueron dispersadas, destruidas, y no regresaron del cautiverio. Pero Dios promete que de los descendientes de Recab siempre habrá una familia sacerdotal sirviendo a Dios en el templo. Esa fue la promesa que Dios le da a esta familia por haber obedecido a la voz de su padre terrenal, que les dijo: no beberán vino jamás, ustedes no van a ser borrachos, y ustedes no van a afanarse en construir casas y terrenos y riquezas, sino siempre en servir a Dios. Hoy en día, qué maravilloso sería. Dios también nos dice: no te embriagues con vino en el cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo. Y el Señor nos advierte: mira, los borrachos no entrarán al reino de los cielos.
ni los estafadores, ni los codiciosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, y todos aquellos que dice la palabra de Dios. Si nosotros le enseñáramos a nuestros hijos que no beban vino, que no usen bebidas embriagantes, ni nada que pueda intoxicar su cuerpo, ni marcarse, sino obedecer la voz de Dios, que no pongan su afán tanto en las cosas materiales, en las riquezas temporales, sino que entiendan que somos peregrinos y estamos de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestras riquezas están arriba en los cielos, que allá debe estar nuestro corazón. Aquí somos advenedizos, peregrinos y estamos de paso. Y mientras pasamos por este mundo, debemos adorar y honrar a Dios, obedecer a Dios. No dedicarnos a las embriagueces, a las borracheras, a las disipaciones, a enriquecernos al materialismo y poner el corazón en las riquezas, sino que nuestro afán, nuestro legado, nuestra visión debe ser, nuestro ideal debe ser honrar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios y vivir una vida digna como Dios quiere que vivamos, practicando su palabra, una vida moral, ética, espiritualmente sana. Ese es el legado que debemos dejar a nuestros hijos. Esta familia de los recabitas había sido impactada por el legado que dejó su padre. Abraham impactó a sus generaciones, dejándoles el temor de Dios. ¿Qué le está dejando a usted? El libro de Efesios, capítulo 6, nos da un consejo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está diciendo, hijos, honren a sus padres, obedézcanlo y tendrán larga vida y éxito en todo lo que hagan. Es la promesa de Dios para aquellos que honran a sus padres. Pero también dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Otro texto dice, no exasperéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, educadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando dice que debemos criarlos en disciplina, y la disciplina, de ahí viene la palabra discípulo también, significa en las enseñanzas que nos da Dios. Cuando usted se va a la vida militar, hay la disciplina militar. Cuando usted entra a una institución, hay su disciplina, sus reglamentos internos, sus reglas, que usted tiene que seguir al pie de la letra. Dios nos da disciplinas espirituales que nosotros tenemos que seguir. Y es en esas disciplinas en las que usted tiene que educar a sus hijos. No en las que enseña la psicología, el mundo y otras cosas, sino en las que enseña la palabra de Dios. Recuerde que por encima de cualquier psicólogo, de cualquier opinión humana, está el creador del hombre, el creador de la mente humana. El más grande psicólogo que puede existir, porque Él diseñó nuestra mente. Y Él nos enseña aquí que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y también en amonestación. ¿Usted ha visto el fútbol? ¿Qué pasa cuando un jugador golpea a otro? Es amonestado y le sacan una tarjeta amarilla. Si vuelve a hacer lo mismo, lo vuelven a amonestar y con 2 tarjetas amarillas le sacan una roja y le dicen te fuiste. Es lo mismo que debemos hacer con nuestros hijos, amonestarlos. Si hacen algo que es incorrecto, no reírse, ay qué lindo, el niño está aprendiendo, sino decirle, eso es incorrecto, eso que haces está mal, Dios lo aborrece, es pecado, mentir es pecado, gritarle a tu mamá es pecado, desobedecer es pecado. Amonestarlo. Y luego mira, lo has hecho por segunda vez, no está bien, vas a ser castigado. Y si ya lo hace seguidamente, la Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y eso lo dice la palabra de Dios. Si usted ama a sus hijos, usted va a dejar un legado en ellos, de disciplina, de amonestación. Les va a enseñar a respetar la autoridad. ¿Por qué los muchachos hoy son anárquicos? No respetan las leyes, a la policía, desafían a la policía, no respetan ninguna autoridad, porque no saben qué es eso.
nunca supieron que sus padres eran la primera autoridad establecida por Dios. Porque tal vez como padres nunca le enseñaron eso. ¿Sabe? En Mateo 25 Jesús habló acerca de la parábola de los talentos. Un hombre recibió 5 talentos, el otro 2 y el otro 1. Y ellos reprodujeron esos talentos, pero el último que recibió un solo talento fue y lo escondió. Y Dios lo recriminó duramente y le dijo, si tenías tanto miedo de que te roben y no lo reproduciste aunque sea en los bancos, ahora te voy a quitar todo y le voy a dar al que tiene los 10 talentos. Porque al que más tiene, más se le dará. Y al que menos tiene, aún lo que tiene se le quitará. Un día usted estará cara a cara con Dios y Dios le pedirá cuentas. Usted puede leer Mateo 25, del 14 al 30. ¿Qué hizo con sus talentos? ¿Qué hizo con sus hijos? Sus hijos son el resultado de usted. Sus hijos son como una estatua que usted le dio forma como un escultor. Sus hijos son como una pintura que usted pintó. ¿Qué hizo usted de ellos? Un día Dios le pedirá cuenta de aquello. Un día usted estará cara a cara con Dios y Él le dirá, yo te puse en tus manos a mis hijos y tú tenías que enseñarle el camino hacia mí. No lo hiciste, pues usted tendrá que dar cuentas a Dios. Espero que usted tome la decisión correcta de dejar un legado en sus hijos que marque por sus generaciones. Recuerde algo más. Usted es el responsable de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de todas sus generaciones. He escuchado abuelos decir que la mamá lo corrija, es mi nieto, no mi hijo. También es su hijo. Lea la Biblia lo que Jacob decía. José, tus hijos son mis hijos. Y los bendijo y marcó sus generaciones. Que el Señor haya hablado a su vida y usted pueda dejar un legado que marque generaciones en sus hijos. Y se levante una generación que honre y que tema a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Se despide el pastor Juan Carlos Ulloa. Muchas bendiciones.